Buenos días a todos los estudiantes, o buenas tardes, realmente. Estaba esperando, dando unos minutos para que se conectara alguna de las personas. Yo sé que estamos en diciembre, venimos de un festivo, pero bueno, pues no hay que olvidar que estamos aquí en este proceso, en este curso de Fundamentos de Actividad Física y Deporte. Y pues hoy voy a profundizar sobre algunos elementos de la retroalimentación, tanto de la fase uno como exponerles lo que vamos a trabajar en las siguientes fases, ¿vale? En la fase uno, fase 2 y lo que viene fase 3 y fase 4. Entonces voy a iniciar a compartir entonces la pantalla que tengo yo. Espero que se me esté escuchando muy bien. Ahorita no tengo feedback de ninguno de ustedes, pero bueno, esperemos que todo marche de maravilla. En este momento ya me están viendo, entonces voy aquí a empezar con la temática, con lo que voy a profundizar en esta segunda web conference del curso Fundamentos de la Actividad Física y el Deporte. Vuelvo y les reitero, estos son los canales de comunicación que tenemos principalmente. Está el correo, acuérdense que también dentro de la misma plataforma encontramos correo, mensajería interna, el Skype y el horario en el que les atiendo, aunque también si me escriben en cualquier otro horario, pues también estoy ahí disponible. Voy a iniciar pues hablando de la retroalimentación de lo que vi de sus actividades en esta fase 2. Sí que es importante y vuelvo y les reitero que hay que ingresar más a la plataforma, hay que hacerlo de manera más continua y no solamente esperar hasta el día o la fecha límite para poder hacer mis actividades, porque hay otras en las que necesito compartir con las demás personas, hay otras en las que voy a recibir retroalimentación por parte mía siendo la tutora, y si entregan la actividad el último día, poco puedo ya realmente orientarles, es un proceso. Entonces, procura ingresar con mayor continuidad en la plataforma. Hay que leer con atención el sílabus y las guías, porque allí nos detalla exactamente qué es lo que se va a evaluar, qué son las actividades que tengo que hacer, y algunas personas pues están entregando las actividades incompletas, tal vez por no leer con atención. Enviar las actividades 3 días antes de la fecha límite. Este sí es en serio como de los inconvenientes que he visibilizado. A algunas personas se les cerró la plataforma a la medianoche y casi como que me enviaron el trabajo ahí mismo por correo, pero entonces procuremos no estar al límite. Hay que fortalecer más el hábito de la lectura. Se les están dando unas lecturas que son bastante pertinentes para todo este curso de fundamentación teórica y pues bueno, es importante consultarlas porque yendo a Wikipedia, pues realmente no vamos a coger esa conceptualización real. Acordémonos que estamos en una formación profesional. Las normas ortográficas y la redacción y signos de puntuación, pues es un proceso que nos lleva tiempo realizarlo, pero pues es importante tener en cuenta esos detalles al escribir, que me ha parecido muy bueno realmente. Han aplicado, se evidenció en la mayoría de las anécdotas que colocaron esa aprendizaje significativo que de manera teórica lo que era actividad física, deporte y ejercicio físico lo pudieron llevar a la práctica. Eso me pareció muy interesante y muy divertidas, muchas anécdotas. Y la interacción social que se está haciendo sigue siendo con comentarios de manera respetuosa, de manera asertiva. Es interesantísimo este proceso. Y como aspecto a mejorar bastante es buscar información en fuentes fiables. Insisto, las lecturas son fáciles de digerir realmente, entonces procure consultarlas
las que se les brinda aquí en el curso, o si requiere utilizar otras, deben mejorar que sea una fuente fiable, no más Wikipedia. Ahorita igual les voy a hacer una retroalimentación al respecto y las citas y las referencias en normas APA también en algunas personas nos hace falta. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, vamos a hacer una reflexión inicial, vamos a hacer una retroalimentación ya mucho más teórica de lo que fue la fase 2 para lograr diferenciar o poderles orientar en esta diferenciación temática de estos tres conceptos. Luego voy a hablar de la guía de actividades y la rúbrica de evaluación que va a ser para la fase 3 y la fase 4 también va a ir incluida en esta web conference. Al finalizar, pues espero hubiera sido muy interesante que estuvieran aquí algunas personas para que este aspecto de dudas, inquietudes, pues hubiéramos podido generar un diálogo, una comunicación, pero procuraré detallar lo más posible la información aquí del tiempo que voy a destinar aquí para socializar. Importante, les iba a preguntar, bueno, sobre esta deportista que hace deporte extremo. A veces son deportes que tampoco los conocemos muchísimo, nos quedamos con los deportes tradicionales a lo mejor, y este pues lo tenemos un poco más alejado. La frase del día de hoy de Larry Holdsworth nos dice, es increíble reinventarse y vencer nuevos retos. Es la manera, pues aquí hubiera sido interesante que hubiéramos compartido, pero todo el tiempo, casi que a veces estamos en una zona de confort, ¿cierto? Y a veces vemos como la vida muy tranquila o muy pausada, y a veces es necesario hacer las cosas, desaprender y nuevamente aprender, o como dice ella, reinventarse, hacer, si estamos practicando deporte, hacer nuevas jugadas, si estamos en algún proyecto, hacer algo un poco más novedoso o en nuestras vidas también. Y porque a la vez que yo me estoy reinventando, que yo estoy haciendo, guiándome hacia otro camino, pues eso me va a conseguir realmente a que me trace nuevas metas, me trace nuevos objetivos y pueda vencer esos nuevos retos a los que me refiero. Bueno, entonces, en los entornos, no olvidar que tenemos tres entornos súper importantes para nuestro aprendizaje. Uno es esta información inicial, ¿vale? Donde encontramos todo tipo de información, estaba la de la web conference, está también la información relacionada con el correo, el Skype y alguna que otra información de tipo noticias que estoy publicando allí. En el entorno aprendizaje es del más importante porque ahí encuentran todo el material para consultar, están las guías de actividades, está el foro de discusión. Entonces es importante por eso tener presente este entorno y ya para finalizar, pues en el entorno de evaluación es donde ustedes ingresan su documento final, sea en Word, sea en PDF, sea una presentación, en lo que se solicite, donde está la evidencia de su proceso en cada una de las fases. Es importante, por ende, estar en continuo acercamiento con estos tres entornos del ambiente virtual de aprendizaje. Ahora sí, retroalimentación de esta fase 2. Lo primero que en lo que quiero resaltar, queridos estudiantes y queridas estudiantes, en procuremos no copiar. Acordémonos que cuando yo cojo literalmente algún texto, algunas frases de otras personas que no son de mi autoría y no les hago el respectiva citación o el respectivo reconocimiento, pues estaría incurriendo en lo que se llama un plagio. Entonces, es importante que aquello que yo tome de otra persona la referencie completamente dentro de mi escrito. ¿Cómo se cita?
que me di cuenta también que habían ahí algunos inconvenientes. Pues básicamente a la hora de citar es sencillamente decir el nombre o el apellido, realmente es el apellido de ese autor, de esa autora o de los personas o de las personas que sean autoras, colocarles el apellido y al lado va acompañado con el año de publicación de ese artículo, de ese libro, de ese texto en particular. En todo lado, ay, disculpe, en todo lado pues vamos a encontrar si estamos consultando una información, tutora, no le encuentro el autor, pues casi que no deberíamos creer o convencernos de que esa es una fuente fiable, ¿vale? Entonces, por eso es importante siempre decir qué persona o coger textos que tengan estas personas, los textos que compartimos en la universidad, evidentemente todos tienen una publicación, una afiliación institucional, etcétera. Entonces, esta es la manera, colocarle el apellido y en un paréntesis el año de publicación. Si yo incluyo, digamos que al principio el nombre del autor, como en este caso, de acuerdo a Navarro 2000, enuncia que, ta, es importante mirar la estructura. El apellido va afuera del paréntesis y dentro del paréntesis va solo el año. Ese es como el tip que les puedo dar en este momento. Por el contrario, si voy a colocar al autor, a los autores, al finalizar, entonces en un estudio sobre la influencia, y al finalizar, si termina mi párrafo, voy a escribir Navarro y el año entre paréntesis, o sea, el apellido y el año entre paréntesis. Esa es la única diferencia, ¿vale? Entonces, importante, solo hay estas dos maneras, ¿vale? O son las más sencillas de citar. Si está iniciando el texto, tal vez la idea, va el apellido afuera, el año entre paréntesis, y por el contrario, si lo voy a colocar al final del párrafo, va el apellido y el año en paréntesis acompañados de una coma. Eso es como yo cito a las personas dentro de mi texto. Ahora bien, cuando hago las referencias o la bibliografía, sencillamente debo tener en cuenta ciertos elementos. Entonces, en este caso está Navarro 2000, pues debería aparecer después el apellido, ¿sí? Sería Navarro, coma, la inicial del nombre, y luego iría el año de publicación, tendría que ser en coherencia, si fuera con el ejemplo de Navarro, aquí debería decir Navarro, E 2000, por ejemplo. Va después el nombre del texto, si es un libro, acompañado de el país o la ciudad y de la editorial. Esto es si citamos un libro, si hacemos una bibliografía. Entonces, apellido, coma, inicial del nombre, punto, el año, entre paréntesis, luego después el nombre del texto del libro, punto, y luego va en qué ciudad se publicó y la editorial. Eso está toda la información está ahí en los libros o en las primeras páginas. Aquí hay otra manera un poco más compleja, si nos damos cuenta, si ya es una cita que podemos encontrar en la web, tal vez una página de internet, un artículo de investigación, pero la estructura es similar, veamos, aquí viene el apellido, coma, viene la inicial del nombre y si es otra persona, lo mejor que lo acompaña, el apellido y la inicial del nombre y al finalizar aquí entre paréntesis va el año de publicación. Luego después viene el título del texto, del artículo, de la página y posiblemente tiene una afiliación institucional, si es en una revista irá el nombre de la revista, por ejemplo, si es una publicación de una universidad, posiblemente va ahí también. Estos son unos números que nos indican el volumen, tal vez el número de la edición de esa revista, por ejemplo. Luego aquí se coloca la paginación y al finalizar siempre coloco disponible en. ¿Qué evidencié yo en algunos trabajos que colocaban la bibliografía y las referencias? Que es solamente como los links de internet. Entonces no es válido. Hay que colocar también este tipo de elementos
Entonces espero que pues los puedan tener en cuenta para los posteriores trabajos. Aquí vuelvo y les enfatizo ya para terminar esta parte. eh, no solamente entremos a Google normal, entremos a Google Académico. En Google Académico vamos a encontrar fuentes fiables de información. Listo, en la mayoría de la medida. En Google normal encontramos sin fin cantidad de cosas que publican en webs, cualquier persona puede escribir cualquier cosa, pero en el Google académico sí que trata de tener cierta revisión. Los textos que están allí, hay como un pequeño filtro y es mucho más profesional, universitario, ingresar a Google académico. ¿Vale? Entonces espero que tengamos en cuenta estos elementos para después nuestra presentación de trabajos. Ahora sí voy a hablarles temáticamente. Habíamos hablado, teníamos los tres conceptos de deporte, de actividad física y de ejercicio físico. Casi que podíamos detallar algunos de los elementos, pero habían otros que no eran como tan claros. Entonces, voy a iniciar hablando del deporte. Palabras que pueden estar relacionadas con el deporte, pues realmente es una actividad que podemos hacer, una práctica que tiene como finalidad competir. ¿Listo? Para competir hay un reglamento, nos damos cuenta, todos los deportes tienen sus reglas, el tamaño si es un balón, la cantidad de jugadores, jugadoras, si hay faltas, el terreno, entre otros elementos allí. También es institucionalizado, eso nos quiere decir que está dentro de un sistema del deporte que serían en este caso clubes, federaciones, ligas y demás. El deporte es un fenómeno sociocultural, de hecho podemos evidenciar que a lo largo de toda la humanidad, de la historia de la humanidad, ha estado presente el deporte y también dependiendo de una región geográfica, pues incluye algunas características o no esas prácticas deportivas. De ahí pues vienen también como los deportes a lo mejor o los juegos o las actividades tradicionales. Finalidades que tiene también el deporte, pues es esa búsqueda y en ese desarrollo óptimo del rendimiento deportivo de las personas y pues usualmente también va muy ligado cuando hablamos del deporte de élite o de alta competencia, pues es como alcanzar esos logros, esos récords, esas marcas que podemos llegar a superarnos cada día más. El deporte también puede ser una simple práctica que yo hago de manera rutinaria. También el deporte cuando ya se convierte, cuando entra la televisión, cuando entran patrocinadores, pues también se convierte en un fenómeno que da espectáculo. De hecho, por eso hay boletería que venden para los eventos, grandes eventos deportivos y también para muchas personas, como seguro serán muchos de ustedes, es un estilo de vida. ¿Vale? Porque muchas personas toman el deporte como su profesión, como su parte laboral. Entonces, es interesante ver esas apreciaciones. Para llegar a alcanzar cierto nivel de competición, pues es importante que se requieren entrenamientos. Para yo está muy vinculado esta parte, estos dos, para poder yo alcanzar mi récord, mejorar mi rendimiento, pues requiero entrenar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, etcétera. Y vuelvo y reitero que es espectáculo y en otros cursos como historia del deporte se van a dar cuenta que desde la edad antigua era así. Finalidades, entonces también otras características nos ayuda a satisfacer las necesidades físicas, mentales y emocionales. También el deporte puede ser un instrumento, una vía, perdón, para educar en valores. Nos genera también de cierta manera y hasta cierto punto los hábitos de vida saludable, nos ayuda también en la cooperación, en la integración de grupos y, como lo enunciaba, pues es un trabajo profesional para muchas personas. Vemos ahí un ejemplo de tiro con arco. Y aquí era en algunas personas incluían una clasificación diferente de deporte. No es que haya una sola manera, ¿vale? No hay una verdad absoluta al respecto.
sino dependiendo de los autores o las autoras, pues se identifican ciertas particularidades. Yo puedo clasificar el deporte dependiendo de si hay elementos o no hay elementos. Puedo clasificarlo también dependiendo de el terreno donde los juegue. Lo puedo clasificar también dependiendo las edades o el nivel de competencia que está. Entonces, hay un sinfín de maneras de clasificarlo. Era importante por eso de notar en sus escritos cuál era la postura que manejaban. Entonces vemos a Parleva, nos habla de los juegos que pueden ser individuales o pueden ser de oposición. En oposición evidentemente necesito un contrario, una contraria, o pueden ser de cooperación, o algunos son de cooperación y oposición. García Ferrando, perdón, nos hablaba de deportes que son formales, semiformales, informales, que va dependiendo del nivel de competencia, si son competencias oficiales o a lo mejor no lo son, o solamente a lo mejor es de ocio y recreación. Camino et al. O Camino y otros autores nos hablan de que hay deportes que son tradicionales, otros que son modernos. Esos tradicionales son más autóctonos, posiblemente modernos son como los deportes que conocemos, y postmodernos ya nos habla de neodeportes. Por un lado, el Sistema Nacional del Deporte colombiano, que nos rige la Ley 181 del 95, nos habla de, dependiendo del impacto social que pueda tener el deporte. Entonces nos habla de deporte formativo, que puede ser el de iniciación, o nos habla de universitario, nos habla asociado, de competitivo, nos habla también de alto rendimiento, de aficionado, de profesional. Y interesante, pues, que nos habla del deporte social comunitario, que ustedes reconocen, identifican que el programa de gestión deportiva está muy enfocado en este enfoque del deporte. No es solamente de élite ni de grandes eventos, sino es cómo potenciar ese desarrollo social comunitario. Por un lado. Por otro lado, les coloqué acá, nadie me causó curiosidad que colocara lo de los eSports, que ha tenido un gran auge, que ya hay federaciones, hay competiciones internacionales, nacionales, hay profesionales realmente ganando dinero por hacer jugar lo que podemos llamar tradicionalmente los videojuegos. Y que estos también a su vez se subclasifican, ¿no? Cada deporte a lo mejor también tiene sus propias clasificaciones, así como conocemos el fútbol puede ser fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala, ¿cierto? Fútbol de salón, micro, etcétera. Pues los eSports también pueden tener, si son trabajo en equipo, si son de estrategias, si son de habilidades, si son de éxito, de negocios, etcétera. Y hay otras clasificaciones que las podemos encontrar también como deportes individuales, dependiendo del elemento, si son de pelota, si son de raqueta, a lo mejor deportes de invierno, dependiendo de las condiciones climáticas, o que sean de verano. También interesante hablar de los deportes que llamamos adaptados, o los deportes o las competiciones paralímpicas, ¿cierto? Que dependiendo de ciertas situaciones de discapacidad o de diversidad funcional, pueden ser física, intelectual o sensorial. También hay unas modalidades deportivas con unas características bien interesantes y bien bonitas. Podemos hablar también de deportes extremos, y podría extenderme aquí un montón hablando del deporte y de sus clasificaciones. Entonces, siempre es importante. Me pueden decir, tutor, a mí me gusta más cómo lo clasifica el Sistema Nacional del Deporte, es válido, o otros no, como García Ferrando, pero siempre es importante saber desde dónde partimos y cómo justificar mucho mejor nuestra postura. Pasamos con el concepto de actividad física. Entonces, la actividad física es cualquier movimiento. Ahí se pone musculoesquelético porque realmente los músculos ayudan al contraerse y al relajarse, pues son los que permiten que nuestros huesos se puedan mover y asimismo pues ejecutar las acciones motrices que hacemos. Entonces, inicia desde ahí.
Y todo movimiento que yo hago, pues genera un gasto energético, ¿cierto? ¿De dónde obtenemos la energía? Pues importante que siempre se obtiene de los alimentos, ¿no? Y ese gasto de energía, ahí nos hablaba en algunos textos, no sé si solo copiaron y pegaron algunas personas, y nos hablaba de que ese gasto de energía debería ser mayor al metabolismo basal, sencillamente es a estar en reposo. Ya una vez que yo me levanto, me activo, pues ya estoy haciendo actividad física. Usualmente la intencionalidad es el mantenimiento de nuestra salud. La actividad física como tal no es solamente cualquier movimiento sin intención. Realmente cuando hablamos ya de actividad física dentro de nuestro entorno, hablamos que debe haber ese gasto de energía y por ende está generando un esfuerzo físico. También muchas personas lo utilizan con una connotación de recreación o de lúdica. Puede llegar a ser, no necesariamente la actividad física tiene que mantener una rutina, puedo yo hacerla de manera esporádica o en los espacios en que yo pueda tener tiempo, tal vez. Ayuda a disminuir el estrés, ayuda a disminuir la ansiedad, la depresión, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos cualquier tipo de actividad física, nuestro cuerpo va generando mayores endorfinas, las endorfinas nos hacen sentir un poco mejor. Cualquier persona de cualquier edad, de cualquier condición social, cultural, de género, religiosa, etcétera, puede practicar actividad física. Y nos dice la Organización Mundial de la Salud que más o menos yo debería estar practicando 30 minutos de actividad física, una intensidad moderada, más o menos entre 3 o 5 veces a la semana. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades cardiovasculares, para disminuir ese estrés, esa ansiedad y para combatir el sedentarismo. La Organización Mundial de la Salud, importante también, entonces aquí les traigo como el referente que podemos encontrar, uno de los referentes principales, nos define como cualquier tipo de movimiento corporal producido por los músculos, por el cuerpo, que tiene un consumo de energía o un gasto energético, como le enunciaba. Se hace para desplazarse de determinados lugares a otros, como parte del trabajo de una persona y puede ser moderado, puede ser intensa, incluso también puede considerarse como leve y nos ayuda a mejorar la salud. Vuelve y nos tocaba la apreciación de cómo diferenciar la actividad física. Sé que algunas personas, insisto, pues tomaron referencia a la primera de Wikipedia, pero es importante organizar un poquito mejor la información. Yo se las puse acá que la actividad puede ser no estructurada o puede ser más estructurada. Y ya lo vamos a ver con el siguiente concepto. Cuando es una actividad física estructurada, rutinaria, sistemática, se convierte ya en ejercicio físico. Cuando no es estructurada, como diversas actividades, como caminar de manera esporádica, pues seguiría siendo actividad física como tal. También la podíamos identificar dependiendo de la duración y de la intensidad. Como aeróbica son actividades que yo hago largo tiempo y cuando yo hago una actividad por mucho tiempo, la intensidad debe ser bajita. Y eso hace que pueda mantener todo el tiempo ese oxígeno entrando y saliendo dentro de mi cuerpo casi que sin agotarme. Entonces, es lo que se llama una actividad física aeróbica. Al caso contrario, una anaeróbica es porque es de muy corta duración, ¿cierto? Y cuando es de poca duración, pues es porque yo voy a una intensidad muchísimo más alta y claro que me empiezo a fatigar y me empiezo a cansar. Eso hace que haya una deuda de oxígeno. También podemos ver que la actividad física, dependiendo de la intensidad, la podemos dividir en leve, moderada, alta. Este concepto o este tipo de clasificación lo utilizan bastante en la Organización Mundial de la Salud y en muchos estudios investigativos. Y pues también dependiendo del objetivo, puede ser terapéutica, puede ser social, puede ser de mantenimiento, puede ser recreativa, etcétera, etcétera. Entonces, importante tener presente estos elementos de la actividad física y ya que empezamos a visibilizar que realmente se diferencia el concepto de deporte. Voy con este último,
Entonces, vuelvo a anotarles acá, sí, el ejercicio físico es cualquier movimiento musculoesquelético, pero es planificado, es estructurado, es secuencial, es repetitivo, casi que es esa actividad física estructurada. Nos ayuda a mejorar y perfeccionar el rendimiento. De hecho, cuando un deportista está entrenando es porque dentro de sus entrenamientos, que muchos lo deben o lo deben conocer, dentro de sus macrociclos, microciclos y demás, pues hacemos diferentes ejercicios físicos para potenciar cada una de nuestras habilidades motrices o técnicas específicas, entre otras. Importante que el ejercicio físico siempre tiene una progresión y se hace de acuerdo a algunas cargas y debe tener un objetivo muy claro, muy definido, ya no es tan libre como la actividad física, sino aquí ya hay un enfoque. Igualmente es libre o voluntario de hacer. E interesante también que dos elementos indispensables, pues que el ejercicio físico va de la mano con la nutrición realmente. Y pues bueno, hacer ejercicio físico con unos objetivos que son planificados y demás, pues nos genera un estilo de vida bastante saludable. Importante que el programa de ejercicio siempre debe estar guiado por un experto, entonces por eso muchas de las anécdotas que ustedes colocaban iban relacionadas a que iban a un gimnasio, es como el primer referente que estaba allí, que les ayude a dosificar esa carga, esas intensidades, que sea realmente una progresión y eso es para tener una técnica adecuada. ¿Cómo podemos dividir el ejercicio físico? También, como ya es estructurado, también se dirige como anaeróbico o aeróbico, como veíamos hace un rato en actividad física, pues un poco más estructurada y dirigida. Lo podemos también dividir dependiendo del tipo de fuerza que utilicemos, sea isométrico o sea isotónico, que esto es más una fuerza dinámica o una fuerza estática. Son conceptos un poco más de entrenamiento deportivo. Y bueno, y tiene un enfoque psicopedagógico, también podemos hablar, que esta fue casi como la clasificación que la mayoría puso, que podía ser un ejercicio físico enfocado a la resistencia, o puede ser de coordinación, o puede ser de velocidad, puede ser de combate, bla, dependiendo como del objetivo ya que me trace como tal. Importante tener presente que cuando hablamos de ejercicio físico hay cuatro elementos muy fundamentales, que es la intensidad, la duración, la frecuencia y el tipo de actividad. Y el ejercicio físico sí que debe ser dosificado, debe ser diario, más que diario, es rutinario, también divertido, disponible para que tú puedas acceder a ellos de esa manera gradual y pues usualmente se genera una rutina de por vida. Entonces, claro, ya podemos ver claramente que deporte tiene unas apreciaciones, el ejercicio físico otras y la actividad física otras. Me gustaría, antes de iniciar, compartirles un video de 1 minuto que podemos ver para acá, una promoción que hay acá desde un ayuntamiento que llaman aquí en España, que es simplemente una región, un departamento, y cómo están promocionando diversas actividades en pro del deporte, de la recreación, de la actividad física y el ejercicio físico. Vamos a ver.
Vale, pues aquí me hubiera gustado compartir, que habláramos cuál nos parece que era más deporte por las características que tenía, cuál podría ser más una actividad física y cuál más un ejercicio físico. Pero entonces espero que cada una de ustedes, las personas, pues desde allá, desde sus casas, podamos identificar y casi que también es un abrebocas para lo que vamos a trabajar en esta fase 3 y en esta fase 4. Vuelvo y les reitero, pues estamos en una tipología, estamos en un curso de tipo teórico que pertenece al núcleo problemático de deporte social comunitario y voy a hablarles de lo que viene de la fase 3 que se llama inspección contextual, va desde el 2 de diciembre, o sea, ya estamos en esta fase y va hasta el 3 de enero. Y la fase 4 va desde ese 4 de enero hasta el 31 de enero. Voy a empezar con la fase 3. Reitero, fechas finales, iniciales, 2 de diciembre iniciamos y va a terminar el 3 de enero. El puntaje que tiene esta actividad son de 100 puntos, bien, tiene bastante peso dentro de nuestro curso. Importante, ya está abierto el foro de discusión, unidad 2, fase 3, inspección contextual. Recuerden leer la guía de actividades, leer la rúbrica de evaluación y evidentemente los elementos que están en ese foro de discusión para cómo compartir mis opiniones, mis ideas y demás, pues están allí explícitos. Esta es la guía que realmente tenemos de la fase 3, donde nos indica pues todos los elementos a trabajar, que voy a pasar a exponerlos. Resultados, hay 3. 1, entender cómo el deporte, el ejercicio físico y la actividad física se pueden utilizar como mecanismos o dispositivos para el desarrollo de la comunidad a la que pertenezco. Vamos a identificar diversos programas, proyectos y propuestas de actividad física, ejercicio y deporte dentro de el contexto de cada uno de ustedes y vamos a relacionar y comparar esta teoría que hemos visto, compararla realmente con la práctica y con los planes que se están haciendo en mi entorno de actividad física, ejercicio y deporte. La actividad consiste en 4 puntos o 4 actividades, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es una lista de todos los programas, proyectos o planes que se puedan ejecutar en mi entorno, en mi ciudad, en mi barrio, sobre actividad física, ejercicio físico y deporte. Entonces ahí nos dice barrio, ciudad, municipio o región. Vamos a especificar de cada uno qué entidad lo está promoviendo, sea en Bogotá sería el IDEREDEN, Antioquia sería el INDER, etcétera, o lo está promoviendo alguna universidad, o lo está programando un ente público, un ente privado, ¿vale? Alguna junta de acción comunal. ¿Y cuál es el tipo de población beneficiaria? Va más ligado hacia la infancia, hacia la adolescencia, hacia la adultez, etcétera. Vamos a colocar varios, ¿listo? Entonces, de actividad física, ¿qué proyectos hay en mi comunidad, en mi región, en mi barrio, en mi ciudad? Coloco algunos, me van a salir unos listados súper largos con seguridad, qué entidad lo promueve y qué población es la beneficiaria. Procuremos colocar mínimo 3 en cada uno de esos, 3 de actividad física, 3 de deporte y 3 de ejercicio físico, mínimo. Luego que tengo ese listado, yo puedo nutrir muchísimo más, voy a dirigirme personalmente a 2 de esos mínimo 2 programas que he encontrado y voy a participar en ellos. Entonces, por ejemplo, en mi barrio, me doy cuenta que se está promoviendo todos los domingos un zumbatón. Entonces voy a la zumba, participo de la actividad y me tomo una foto haciendo zumba. Eso sería. La única condición es que tiene que ser diferente. Si voy a un programa de deporte, luego iré a uno de actividad física. O si hice uno de actividad física, puedo ir a uno de ejercicio físico. Vamos a colgar esa lista
y las fotos que yo tenga, que yo me haga, voy a dirigirme a esos programas y voy a ponerlos en ese foro de discusión, especificando en cuáles participé. Entonces, tengo un listado, 5 planes de actividad física, 5 de deporte, 5 de ejercicio, y digamos que fui a 3, uno de cada uno, y ahí especifico. Fui al torneo que está organizando X barrio, y colocan, ahí lo resaltan y colocan su evidencia fotográfica. En cuarto punto, va a seleccionar 3 programas, o sea, voy a especificarme en uno solo, puede ser al que fui o puede ser otro. Uno de deporte, un programa que se haga a nivel de deporte, un programa que se haga a nivel de actividad física y uno que se haga a nivel de ejercicio físico en mi barrio, en mi ciudad, en mi municipio. Y voy a realizar una presentación en PowerPoint, puede ser, o en otra plataforma que ustedes consideren adecuada, y con base en ello voy a publicar o especificar lo siguiente. Voy a hablar ya, entonces, uno de actividad física, uno de deporte y uno de ejercicio físico, y voy a decir nombre general del proyecto, ciudad, si es público, privado, cómo se llama, etcétera. Voy a justificar por qué ese programa considero que es de deporte o es de actividad física o es de deporte, entonces, o de ejercicio físico. Es importante tomen los elementos posiblemente que yo profundicé al inicio de esta web conference. Vamos a hablar del objetivo de ese programa, las reglas que tiene la población beneficiaria y entre otros elementos, a lo mejor si tiene patrocinadores, a lo mejor si tiene convenios, en dónde se practica, en lo que ustedes consideren. Vamos a identificar después los beneficios que le proporciona a la comunidad y voy a justificar si el programa realmente, voy a ser un poquito reflexivo y crítico y crítica al respecto, si el programa realmente está aportando al desarrollo social o comunitario de las personas que están allí. No, entonces esto ya va a depender muchísimo de ese análisis que yo haga tomando como referencia la teoría. Y voy a contrastar si me parece si ese plan o ese programa o ese proyecto que hay, acuérdense que son 3, uno de deporte, uno de actividad física y uno de ejercicio físico, realmente son coherentes. Entonces, realmente si es de deporte hay un reglamento, hay una competición, etcétera. Si es de actividad física cumple con las características, si es de ejercicio físico también es estructurado, dirigido, entre otros. Y vamos a identificar si hay coherencia en ese programa y lo que nosotros vimos teóricamente, si hay contradicciones, si hay aciertos, si hay algo que se pueda mejorar, si hay algunas falencias que yo vi, a lo mejor dentro del programa. Y bueno, y si tiene una gran cobertura, ¿a qué tipo de población? Esas van a ser las 4 actividades que engloban. Casi que ya vamos a mirar los planes, programas, proyectos que se realizan de actividad física, deporte y ejercicio físico en mi barrio, en mi comunidad. Entonces, ¿cómo lo voy a evidenciar? Pues en el entorno inicial, insisto, revisar constantemente la agenda del curso, etcétera. En el entorno aprendizaje, pues usted va a participar en el foro. Recuérdese que debe participar mínimo 3 días antes de cerrarse la fecha y acordémonos que voy a colocar entonces allá esa lista con esas fotografías. No es necesario aquí colocar la presentación, esa me la pueden enviar después a mí. Si no es eso, ubica la lista de los programas y las fotos de participación. En el entorno de evaluación, pues debe colocar ese archivo en PowerPoint o en presentación, en PDF, como usted considere, que contenga esa presentación, las diapositivas con los pantallazos de su participación en los foros de discusión. Y la evidencia va a ser lo mismo archivo PowerPoint que contenga presentación solicitada, diapositivas o las últimas diapositivas van a tener esas capturas de pantalla de la participación en su foro, tanto de las fotografías como de la lista. Lineamientos que voy a tener, evidenciar esta indagación contextual, es decir, voy a mirar qué es lo que está pasando en mi contexto deportivo, en mi comunidad respecto a las propuestas que tiene usted alrededor. Voy a comparar la teoría,
de deporte, actividad física y ejercicio físico con la práctica que se está llevando a cabo hoy en día con las propuestas que hay desde entes deportivos, a lo mejor privados o públicos, desarrollar nuestras propias ideas, no copiar y pegar de otros textos y, por favor, hacer las respectivas citaciones y referencias con normas APA. La presentación no debe tener portada, los que la quieran incluir es válido. Importante especificar su nombre y el grupo, ¿vale? Normas APA completamente. Y en la rúbrica de evaluación se van a tener en cuenta dos elementos. Uno, esa identificación y esa argumentación de las propuestas que usted seleccionó, ¿vale? Con los elementos que debe usted tener en cuenta. Y en segundo lado, voy a mirar su nivel de qué tanto fue, inspeccionó, averiguó, preguntó de su contexto, es decir, el listado y las fotos. Casi que este segundo es la participación de su foro y este va a ser la presentación en PowerPoint. Listo. Bueno, aquí esperaría preguntas de ustedes las personas, pero pues espero que haya sido muy clara estas cuatro actividades. El listado, luego voy, me tomo fotografías en dos programas y luego en la presentación de PowerPoint entonces cojo un programa de deporte, de actividad física y de ejercicio y de cada uno consulto estos datos que están allí. Voy a pasar entonces con la fase número 4. Esta va desde el martes 4 de enero del 2022 hasta el 31 de enero. Casi que después del 31 de enero es que hago la última web conference. Entonces seguramente cuando estén iniciando en el 4 de enero, 5 de enero, van a volver a visibilizar este video posiblemente para aclarar las inquietudes de la cuarta fase, hasta el lunes 31 de enero. Esta actividad tiene 125 puntos, también tiene un gran peso contextual dentro de este curso. Importante también revisar, bajar y leer la guía de actividades y la rúbrica, al igual que leer el foro de discusión de esta fase 4 de implementa tus conocimientos. Está la guía y la rúbrica de evaluación y ya paso a socializarlas. Entonces tiene también 3 resultados que se esperan en esta fase número 4. En el primero, pues voy a crear diferentes propuestas a partir de los conocimientos generados a lo largo del curso. Entonces, ya voy a proponer, incentivar esa creatividad y la imaginación de ustedes como estudiantado. Y voy a caracterizar qué actividades propias son de deporte, de ejercicio físico y de actividad física. Esta actividad va a consistir en 5 puntos. En el primer punto, entonces voy a buscar un video de deporte, uno de actividad física y un tercero sobre ejercicio físico. Ubicar los 3 videos en el foro de discusión junto a un mensaje, van a escribir allí. Acuérdense que ya estaríamos casi que culminando nuestro curso, entonces debemos argumentar muy bien y vamos a decir por qué es importante para el gestor deportivo, para ustedes que están en formación, diferenciar y comprender los 3 conceptos centrales de este curso. ¿Por qué es importante diferenciar deporte, actividad física y ejercicio físico? En segundo momento, pues vamos a hacer un aporte constructivo a la participación de otra persona. Tercer punto, vamos a observar el OBI, el objeto virtual, destinado para la presente unidad. Este lo encuentran, ahí está el link, y también cuando lo consulten, voy a salir un poquito aquí de la presentación, cuando lo consulten es este de acá. Es un video, ¿vale? Que
Se titula Actividad física y deporte como medio de transformación social y dura menos de 5 minutos. Entonces es importante observarlo también. Y vamos a observar entonces ese hoy. Entonces voy al cuarto punto después, voy a inventar. Ya no se vale copiar las que de pronto averigüé, sino me voy a inventar. Bueno, en mi comunidad, en mi barrio, en mi región, ¿qué actividad de deporte puedo hacer? ¿Qué actividad física puedo hacer o qué de ejercicio físico puedo promover? ¿Listo? Entonces aquí ya utilizamos como conocemos, nadie más que ustedes conocen su entorno, entonces vamos a plantear tres actividades diferentes. Entonces, una de deporte, una actividad física y otra de ejercicio físico. Vamos a decir y vamos a caracterizar cada una de ellas. Vamos a ponerle un nombre creativo, vamos a colocarle un objetivo, vamos a incluirle a qué población se dirige. No es lo mismo hacer una eh, eh, actividad física dirigida a infancia, adolescencia o adultez mayor. Voy a explicar en qué consiste la actividad, puedo describirla, qué características va a tener, cómo voy a organizar el espacio, ¿cierto? ¿Qué reglas a lo mejor debo tener en cuenta? Si quiero colocar una o dos imágenes o quiero hacer el esquema de cómo lo haría, sería válido también. Y va a decir cómo está aplicando lo aprendido en el curso en esa actividad. Si es de deporte, cómo lo está aplicando allí. Luego después voy, hago otra de actividad física y hago otra de ejercicio físico. Ahí tienen que entregar tres. Y en el quinto punto y último va a realizar un video corto, máximo 4 minutos, en el que explique esas actividades que usted se inventó según las especificaciones que habían anteriormente. Va a colocarlo en YouTube y evidentemente pues debe a su vez enviarme pues ese link. Voy entonces a identificar que esos tres momentos siguen presentes o a revisar la agenda del curso, tal vez las noticias que estén allí en el entorno de aprendizaje, entonces cuatro elementos o realmente tres y una anotación que está allí presente, entonces voy a colocar los tres videos solicitados en el punto 1 y contestar con base en estos videos en la pregunta del foro que está destinado. Y voy a dar mi opinión con respecto a lo que suban otras personas. La participación en el foro debe realizarse, por favor, en lo posible, mínimo 3 días antes del cierre de este curso. Y en el entorno, evaluación, ya me va a subir ese archivo en Word, puede ser en PDF también, no hay problema, con el link del video que usted hace al final, explicando las actividades y sus capturas de pantalla de la participación en el foro de discusión anterior. ¿Qué evidencias da ese trabajo? Pues evidentemente el archivo en Word con el link, el video y las capturas de pantalla de la participación en el foro. Entonces vuelvo acá, coloca los videos que usted encuentre sobre deporte, actividad física y ejercicio físico, responde esta pregunta y aporta constructivamente a alguien. Luego observo el lobby y luego esto me va a permitir inventar una actividad para deporte, una actividad física y una actividad para ejercicio físico y especificar nombre, objetivo, población, descríbala y cómo está aplicando lo que usted está aprendiendo ahí en el curso. Al finalizar, hace su propio video de 4 minutos explicando lo anterior, las actividades que se inventó. Lineamientos que debo tener en cuenta, pues voy a evidenciar la comprensión de lo que he venido haciendo durante la fase 1, 2 y 3. Aquí la pongo en práctica. No es necesario compartir el video en el foro de discusión. El que quiera hacerlo es válido, pero no es necesario, solo con que me mande el link es válido. En el producto final se debe materializar, ya debe haber una distinción entre actividad física, entre deporte y entre ejercicio físico.
Y, por favor, propiciar, desarrollar ideas propias, no copiar y pegar de otros textos, no otras actividades. Trate de inventarlas. Es importante para nosotros como y nosotras como futuros y futuras gestores del deporte, pues evidentemente empezar a proponer y empezar a tener nuestro propio banco de hasta de actividades. Muchos de ustedes ya trabajan y con seguridad habrán propuesto en sus propios trabajos, en sus propios contextos algunas actividades, pero seguro esto le potenciará mucho más esta habilidad que tiene. Y en la rúbrica de evaluación, entonces se van a evaluar tres elementos. El primero va a ser que tanto usted fue creativo, explicó las actividades de manera innovadora. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creó esas actividades, cómo las propuso de manera creativa, innovadora y las está presentando allí en ese video también? En segundo momento, pues va a ser el nivel académico ya de la respuesta que usted da a la pregunta orientadora en el foro de discusión. Voy a devolverme acá. Esa pregunta orientadora es esta: ¿por qué es importante para el gestor deportivo diferenciar y comprender los tres términos centrales del curso? Entonces ya su nivel de argumentación debe ser mucho mayor. Aquí iría en este segundo aspecto, y en el tercer elemento o criterio a tener en cuenta, pues va a ser su aporte significativo, constructivo hacia otra persona que esté en su curso, ¿vale? Con esto, pues vuelvo y les coloco las referencias que consulté en la segunda fase, ¿vale? Que fue que me permitieron hacer esta profundización de los elementos que ustedes trabajaron, abordaron. Y pues bueno, este era el espacio de las dudas, de las inquietudes. Yo, como les enunciaba anteriormente, pues yo espero haber sido bastante clarificadora. Sin embargo, pues ya saben los elementos, la manera como podemos entrar en contacto. Voy a dejar aquí de compartir. Listo. Y pues bueno, espero que haya sido productivo para ustedes esta explicación un poco más detallada de los tres conceptos, y que a veces cuando leemos fuentes que no son tan fiables, habían algunas características en esa matriz del cuadro comparativo que casi que colocaban entre actividad física y ejercicio físico. No lográbamos evidenciar cuál era el aspecto puntual o el elemento, que una es mucho más estructurada, mucho más sistemática. Y bueno, pues espero haber sido clarificadora y estamos en comunicación para las siguientes actividades que vamos a realizar. Espero que estén muy bien, que pasen unas buenas navidades. También saquemos el tiempo necesario para poder hacer las actividades de nuestros cursos, que de cierta manera son bastante valiosas para nuestro proceso profesional que estamos teniendo aquí en la UNAT. Con todo gusto estaré presta, estaré atenta por Skype, por el correo, a que sigamos comunicándonos, sigamos interactuando, y cualquier duda a lo mejor que también podamos tener acerca del video, de alguna actividad, pues procure contactarme cuando quieran. Listo, entonces, pues que pasen una bonita tarde, felices Navidades, porque ya en la próxima web conference será en el año 2022, y espero que para todas las personas que están en este curso sea un año bastante interesante el 2022, y venga lleno de muchísimas cosas buenas y bonitas. Bueno, dejo de grabar y hasta una próxima.